En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud presentamos hoy nuestra ofrenda de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, la ofrenda de la vida que de ti mismo hemos recibido. Y todo esto lo ofrecemos para poder acercarnos a este misterio de nuestra fe. Ayúdanos a contemplarte siempre presente entre nosotros, ayúdanos a contemplar presente tu vida, tu acción, a través de tu Hijo, en el Espíritu Santo, en la vida cotidiana. De manera particular, ponemos en tus manos, Señor, las personas que hoy están necesitando de ti, aquellos que en una enfermedad o en algún problema, en alguna angustia, hoy están angustiadas, preocupadas. Por todas esas personas te ofrecemos hoy nuestro esfuerzo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a retomar nuestras lecciones. Hace 8 días ya no pude estar con ustedes. Y no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hace 15 días, de lo que estábamos ahí ya cerrando propiamente, decíamos nuestro plato fuerte, que era en torno a esa realidad del purgatorio, y que bueno, pues con ello las realidades más fuertes de la escatología ya quedaban ahí agrupadas, ya quedaban ahí vistas. Entonces, no sé si tuviésemos alguna pregunta, alguna duda de esta realidad. Si Leti, vamos a empezar con usted. Hola, buenos días. Creo que son preguntas más que nada así medio sencillas. A mí me habían dicho que en la enfermedad había purificación por nuestros pecados, nuestras penas. Ya usted decía que a veces la purificación se da para algún familiar, alguien que esté cuidando. Esa es una. La otra, ¿por qué si nuestras penas son faltas de amor? ¿Por qué nosotros desde acá los ayudamos con las indulgencias? Y la tercera es, me la han preguntado muchas veces y no sé si he contestado bien, pero que si en cada indulgencia es una persona o pueden ser dos o tres o las veces, por ejemplo, en este año jubilar, si me fui a recorrer todas las puertas santas, si puedo meter la lista o uno solo. Creo que es así, casi, casi, como usted dice, luego pasa como con los sellitos de los niños de catecismo. Entonces, sí, no sé si me quiere ayudar en esto. La primera no se la entendí bien. Si me ayudara con ello. No, no, no sé si Digo, era pregunta o cómo, o el comentario, cómo fue. ok, no, a mí un padre me había dicho que el sufrimiento redime, purifica, sobre todo en enfermedades largas o con mucho pesar, dolor, mucha cama, no sé, me habían dicho el padre que eso purificaba, que podía ser purificación para el propio enfermito o, como usted en algún momento lo comentó, que podía ser una purificación para cualquiera de los que estamos ahí, de la familia o de los cuidadores o como quiera que sea. Es correcto eso de que la enfermedad es parte de esa purificación, es como sentarse aquí en la tierra, en la sala de espera, algo así, padre. Muy bien. Esa partecita de la forma en que podemos aprovechar lo que vivimos en este mundo, por supuesto, lo que dijo el padre es totalmente correcto. Recordemos que la purificación es
la falta de amor, ¿no? Está el corazón hecho para amar, no hemos amado como debíamos, y entonces de una u otra manera ahí podemos nosotros recuperar, digamos, la materia que no pasamos con 10 por decirlo de esa manera. Tanto para quien está enfermo, quien sabe vivir esa enfermedad cristianamente, como para quien está cuidando a esa persona. Ahí todos pueden sacar provecho. Lo dice el Señor Jesús, por ejemplo, respecto al prójimo. Estuve hambriento, me fueron a visitar, me fueron a dar de comer, perdón, sediento de beber y las obras de misericordia. Entonces, ahí es donde estamos dando como esos abonitos, digamos, a veces así, para llegar algún día al cielo. Y que llegando al cielo tengamos esa ocasión y esa oportunidad de amarnos, de respetarnos, pero siempre, siempre, siempre con esa conciencia de que ahí nos estamos purificando. Eso sin duda alguna. Ujú. Luego la parte de la indulgencia es por una persona, ¿sí? Es ofrecerla, ahí sí es por una persona. Siempre recordemos uno vivo o difunto. No puede ser por otra persona que esté viva. ¿Y por qué hacer indulgencias? Porque la indulgencia es un acto ya de amor. Es como cuando alguien va, no sé, fui a tal lado. Y traen recuerditos, ¿verdad? De esas playeritas que decía mi abuelita fue a Veracruz y nomás me trajo esta pinche playera, ¿no? Lo importante no fue que fue una playera grandota, chiquito, un llavero que compró en la central. Lo importante es que durante esa vacación se llevaba en la mente a esa persona, se llevaba en el corazón. Me acordé de esa persona. Eso es lo fundamental, eso es lo que nos mantiene unidos. Si yo voy a vacacionar, pues me voy a acordar de quienes son realmente importantes ahí en mi vida. Yo como sacerdote, si un día es algo, híjole, qué complicado hace que me acuerde como que de todas las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde puedo decir, ah, mira, salí y traje esto. Y esto que traje, más allá de lo pequeño, grande que sea, es porque se trata de una persona que aunque estaba yo no sé dónde, estaba pensando en mí. Esta parte es la que nos pone en esa vinculación, la que nos une con esas personas a quienes nosotros amamos y que podemos nosotros, pues podemos pretender el ofrecer todo esto, pero siempre con una conciencia, es porque estoy unido, es por un vínculo, no, no es como mercantilismo, así de que de que pagamos, ¿no? Por ahí es donde aplicamos las indulgencias. Y salía por ahí ya la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo sé hasta cuándo va a estar la indulgencia? Pues no lo sabemos, no vamos a poder tener una certeza. Pero sí podemos justamente el seguir haciendo oración por mi papá, por mi mamá, por las personas que me acompañan, por las personas que yo llevo en mi mente, en mi corazón. Claro que lo puedo seguir haciendo, pero es ahí importante que lo sepa hacer yo con esa condición, ¿no? Estamos ahí nosotros permitiéndonos ese ese acto de amor. Entonces, por ahí es donde viene toda esta cuestión de la indulgencia. Ujú. No sé si con eso quedemos. Entonces, cada visita a un santuario es una persona. Puedo irme al mes a otro santuario y es una persona. Ok, gracias, padre. Ahí en Pachuca, pues, lugares donde tienen esas ventajas, por ejemplo, hablando de santuarios, pues tienen más variedad de santuarios, ¿va? Puedo ir a misa en la mañana a la villa y después en la tarde a San Judas o después a mediodía al Señor de la Misericordia, ahí. Y recordemos que no solamente se gana en indulgencia con la visita a un santuario. Hay muchas formas, hay muchas maneras, también desde la cama, desde la casa, ¿no? Esa parte hay que potenciarla, hay que potenciarla. Ujú. Sí, porque también, como usted decía, ¿no? Las indulgencias plenarias, este, pues sí, no son fáciles, pero también el rosario tiene indulgencia parcial, entonces pues también es cuestión de ofrecerlo, ¿no? Ahí Ok, está, ahí está. gracias.
Muy bien, vamos con María, María Felicia. Buenas tardes, padre. Yo en cuanto, bueno, la duda que tengo, ciertamente como ya nos ha ido compartiendo, cier- eh, podemos nosotros aplicar así como yo lo que se decía ahorita, nuestro sacrificio, oraciones, todo por las almas, podemos pedir por ellas, pero, bueno, yo la duda que tengo cuando he escuchado decir que las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros o ellas pueden rezar por nosotros, la pregunta aquí ¿es cuando están en el purgatorio o es cuando éstas ya salen del purgatorio? Están en el purgatorio. Al final el purgatorio no está privándoles de ese deseo, de ese acto de amar. Al contrario, con más intensidad, porque es, digamos, la materia de amor. Y chin, reprobé la materia de amor. Y me falta ahora purificarme. Para purificarme, pues mira, aquí está la tarea, tienes que practicar, ver, tienes que hacer por donde mil cosas que se tienen que ir previendo, ¿no? Aquí es importantísimo donde nosotros caigamos en la cuenta de lo importante que es descubrir el lado positivo, digamos, del purgatorio, que no se nos quede en ese lado como negativo, como de carga, como si no se pudiera hacer algo bueno. Ujú. Pero se da ese vínculo, primeramente Dios. Sí. Ok, vamos con Ana. Gracias, padre. Bueno, yo tengo una pregunta que no sé cómo explicar. Voy a intentar. Este es sobre el tiempo lineal. El otro día estaba yo pensando sobre esto. Mi papá tiene 9 años que falleció, mi hermana 4 meses. Pero yo estaba pensando en esto. El tiempo, pues de Dios no es este tiempo. Entonces yo pensé, si los dos ahorita están en el mismo tiempo, porque el tiempo de Dios, pues no es este. O sea, ellos están viviendo el mismo momento, no sé cómo explicarlo, el Ok. mismo instante. Si quisiéramos verlo así justamente, porque al salirnos de este tiempo, como decía usted, un tiempo lineal, estamos hablando de la eternidad. Y en la eternidad alguna vez decíamos es como un eterno presente, donde está sucediéndose todo en este momento, ¿no? Claro, totalmente. Ah, Ahí muy bien. esa parte desafiante en nuestro tema, por ejemplo, es que en el tiempo de Dios, hoy ya está haciendo la resurrección, no solo de Él, sino nuestra. Estamos vivos, porque Dios es un eterno presente, ¿no? Entonces, es esa realidad que escapa justamente a nuestra comprensión por cómo, híjola, pasamos en la dimensión tiempo-espacio. Ese es nuestro límite. Muy bien. Muchas gracias, padre. Perfecto. Leti, Perdón, padre. no se Con lo apure. que acaba de decir María me llamó la atención porque yo pensé que intercedían hasta o sea, que en el purgatorio no podían interceder por nosotros. Entonces, quiere decir que mi mamá tiene poquita que se fue. Entonces, como mamá, desde el purgatorio está pidiendo por mí. Claro. Uno podría preguntarse, y más en esa condición de madres, ¿cuándo una madre va a dejar de preocuparse de sus hijos? Por eso están muy preocupadas. Nunca. Y este nunca incluye el más allá, incluye la eternidad. Entonces, la mamá de cada uno de nosotros, especialmente que lleva ese corazón siempre tan preocupado, por decirlo así, siempre cuando uno como hijo ya está grande, viejón, y la mamá está, dale, dale con el rosario, ¿no? Y con su oración, con mucha más razón allá. ¿Por qué? Porque la manera en que me voy a purificar, haga de cuenta que yo tengo mi vaso, que tiene que estar lleno de amor, y en lugar de amor por ahí se me llenó de otras cositas, ¿no? Entonces el purificatorio es quitando lo otro y llenándolo de amor. Pero ¿cómo es que puedo amar ahora? Con cosas espirituales. Aquí en este mundo, yo puedo ir a decirle, mira, te traje este obsequio, este regalo.
Esta parte del regalo es lo que nos permite decir, bueno, aquí está la manifestación de que me ama. Perfecto. Pero cuando ya no está esa posibilidad física, porque su cuerpo ha quedado en este mundo, ¿cómo se ama? ¿Cómo amamos más allá de lo corporal? Pudiésemos preguntarnos. Y este amor extracorporal es el amor espiritual, el amor que se hace a través del alma espiritual. Y entonces uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace mi alma? Mi alma, por ejemplo, tiene la primera facultad de inteligencia. La inteligencia piensa, buscando la verdad. Entonces, al pensar, nosotros podemos decir, hay una especie de conexión, así cuando luego lo decimos, ¿qué pasa? A lo mejor acaba de llegar ya una llamada, o acaba de llegar una persona y le decimos, ay, lo que es que estaba yo pensando en ti. Es esa parte. En la parte de la voluntad, que es la otra facultad del alma, es el querer. Entonces, yo manifiesto mi querer por esa persona. Cuando la verdad, que es lo que da la inteligencia, y el bien que da la voluntad, se van conjugando, esto recordemos es lo que nos hace libres. Y en esa libertad es que nosotros podemos amar. Ahí más o menos la estación podría quedar. Comprender esta realidad es muy hermoso porque no tengo que esperar a pensar es que mi madre solo va a poder pedir por mí hasta que esté en el más allá, ya hablé plenamente con Dios. Eh, la capacidad de intercesión se ejerce, aún, digámoslo, si estoy en el purgatorio es porque llevo pecado, me estoy purificando aún, aún en el pecado, se ejerce esa posibilidad de la intercesión. Y mucho más manifestamos, pues ellos que están queriéndonos de esa manera. Gracias, Padre. Ahí un poco con esos gestos, ¿no? Puse mi altar y en mi altar le puse, les decía yo creo que el café del Oxxo y cosas por el estilo. Más allá de todo lo que he puesto en mi altar, es el por qué me estoy moviendo a hacer esto. Porque soy unido en este amor. Yo invito mucho, en verdad, invito mucho a pedirle también a nuestros difuntos, a hablar con nuestros muertos, pero no para que me diga dónde dejó el tesoro escondido, vamos a hacer acá no, esas jaladas, ¿no? Sino para hablar con ellos en ese ambiente orante, porque la purificación es en Dios. Uno se purifica en Dios, en el amor. Entonces, aun cuando no tengan ese pleno gozo, como estar ahí en el cielo, eso no significa que no esté con Dios, porque la purificación es en Él, Señor, es en Dios. Uno se purifica en Dios. Entonces, si hacemos una comparación, pensamos que se trata de como está la coladera, ¿no? La coladera es Dios, es el que está como colando para que se quite lo que no y se quede lo que sí. Bueno, lo que está pasando ahí es cada uno de nosotros. Somos nosotros los que estamos siendo colados, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo decir, esta purificación, aunque me están sangoloteando, digamos, tantito, pero al final y al cabo es ahí donde se hace, en el Señor. La purificación es en Dios. Ujú. Désele mucho a su mami, pídale mucho a ella. Gracias. Vamos con joven Luis Felipe. Gracias, padre. Buenos días, tardes. Padre, de estas preguntas que acaban de plantearle, a mí me surge una duda. Cuando nosotros decimos, ¿verdad? Vamos a pedir por las almas en el purgatorio, ¿ah? Pero hay una parte que no me acuerdo exactamente dónde lo dice, pero dice, porque cuando nosotros estemos en el purgatorio, ya no podremos pedir por nosotros mismos. Ahora. En el purgatorio, como usted decía, las almas que ya están ahí pueden interceder por los que estamos vivos, pero no podrían interceder por ellas mismas, o sea, pedir por ellas mismas. Esa es una pregunta. La segunda, en el caso que planteaba Ana, dice, tiene 9 años que su papá falleció, 4 meses tiene su hermana. Dice, la línea en el tiempo, bueno, pues ya sabemos, no es Dios, es atemporal.
Pero vamos a decir, sin un afán de especular, porque eso no lo sabemos. Cuando ahí, en esa etapa, en esa diferencia en el tiempo que nosotros sí podemos decir 9 años y 4 meses, pero ellos, si están en el purgatorio, ya se encontraron ahí, ya se reconocieron ahí, y ahí es donde a mí se me abre una duda. El tiempo que ya tiene uno, el tiempo que ya tiene otra, pues establece pues el tiempo, vamos a poner entre comillas, el tiempo de purificación que cada uno requiera. Pero va a llegar el momento en que se dé que alguno de ellos, sabiendo que el purgatorio es la antesala del cielo, va a partir y el otro va a estar consciente de esa partida. Esa es mi duda. Ahí me quedé en el último y no se lo acabé de comprender, Luis Felipe. Ajá. Digo, si ya 9 años tiene el papá, Y 4 meses, ajá. 4 meses la hermana. Ahí ya se conocen, se identifican, se encuentran. O sea, ya sabe, por si el papá ya sabe que ha llegado su hija. Sí. Esa es una pregunta. Y la otra es, cuando cada uno de ellos haya cumplido su tiempo de purgación, el que quedara en el purgatorio estará consciente de que uno de ellos ya pasó al cielo. Ok. Bueno, esa partecita nosotros tenemos que afirmar que en el amor nos conocemos. Y ese conocimiento no se podría como postergar, porque implicaría como que entonces yo voy a estar en un rincón, en otro rincón, en otro rincón, y entonces en lugar de que se dé la comunión, que es el estado de vida al que somos llamados, entonces estaría dando más bien la separación, la división, y no, es la comunión. Entonces, ahí definitivamente sí tenemos que hablar de ese encuentro que vamos a tener. Pero lo interesante surge donde se nos rompe el tiempo. Entonces mi papá murió hace 9 años, yo morí hace 4 meses, me lo voy a encontrar y cómo va a ser. Y entonces empiezan a surgir preguntas, pero que son más bien a lo temporal, pues la limitación que tenemos. Pero que al final y al cabo, pues el encuentro se tiene que dar y se tiene que dar con tal identificación que uno logre identificar a las personas que queremos, que amamos. Y acá es donde podemos decir, bueno, tengo yo esa conciencia clara de que al llegar hay algo que jamás se va como a romper, ¿no? Esa como conexión y que se conserva. De manera particular, el pensar esto, eso no es una mera reflexión. Cuando decimos que los ojos son la ventana del alma, en el ojo la persona, digamos, comunica y comunicamos muchísimo. El ojo nos permite penetrar en las personas, pero tenemos que pensar que en la mirada, cuando yo mire a esa persona, habrá esa conexión interior que habrá de facilitar, digamos así, el encuentro, ¿no? Prueba en ese sentido, esta parte de cómo llegarse a conocer. Yo la puse ese como por la mirada, en ese acto de amor que toca, que corresponde, podemos decirlo así. Sale, Luis. De acuerdo, padre. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a nuestra unidad, que ya justamente es la última y que son ya las conclusiones y que en esta parte, pues lo que ahorita estamos comentando, incluso va de la mano a esta realidad. ¿Cómo vamos a concluir, no? Nuestra materia, lo que tenemos acá nosotros, pues lo vamos a concluir en la manera en la cual nosotros
vamos a ir asumiendo lo que tenemos como parte de nuestra existencia, de nuestra vida. Si todo lo que hemos visto, vivido, se quedaría en un mero conocimiento, pues tendríamos un problema, porque no lo estaríamos llevando a la práctica. Entonces, ¿de qué me sirve? Y entonces, en esas conclusiones, hablaremos de la vida cristiana bajo el signo del escatón. Ujú. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida bajo esta realidad, bajo este signo? Saber justamente que es el Señor el que nos está a nosotros poniendo, digamos, en esta condición. Lo primero que tengo que recordar en esta realidad es mi condición peregrina, porque aquí voy a asumir, sí, déjenme ponerlo acá. El que yo sepa que voy peregrinando a este mundo es saber que voy también de salida, que aquí no soy eterno, sí, que la eternidad esté, a ver, un tantito porque aquí se me fue, se me mal acomodo, que la eternidad tengamos una conciencia clara de que es allá donde vamos. Y aquí se pueden suscitar dos actitudes ante esta realidad, una positiva y una negativa. Las actitudes de carácter negativo pues van a ir orientándose al miedo, al temor. Es que no conozco. Es que, ¿qué va a pasar más allá? Es que, y voy a tener pretextos para no echar a andar mecanismos que me hagan más daño que bien, ¿no? Aquí es esta parte donde, por ejemplo, la imaginación. Ay, es que la Biblia dice que se va a acabar el mundo y que se van a bambolear y que las estrellas, de que, a ver, ya vimos la materia. Ya tengo de tomar esa conciencia de que aquí la cuestión de la finalidad del tiempo, la finalidad de todo, es en razón justamente de estar con Dios. Y si aquí yo mantengo clara esta condición, si a mí se mantiene presente el recuerdo de que me encontraré con Dios, aquí podemos decir, esta actitud. Voy a tener ese recuerdo de que me voy a encontrar con Dios, a quien me he encontrado acá, y no tiene que suscitarse los miedos. Aquí tengo que buscar que se suscite la esperanza. Me voy a morir, sí, pero lo que cuenta acá es con quién me encontraré. Cuando uno sabe esto, me voy a encontrar con Dios. ¿Y quién es Dios? Ah, caray, paz, paz, paz. Entonces, ahí tiene que suscitarse de parte de nosotros de manera comunitaria
esta parte de esperanza. ¿Qué espera Dios? Y desde la esperanza, entonces entender esa expresión de Jesús, velar y llorar, velar y llorar. ¿Cómo voy a estar en vela? ¿Cómo voy a estar atento? Pues ya son las actitudes concretas para evitar caer en la tentación. Orar, pues ese diálogo de intimidad con el Señor. Esta sería la primera parte de la conclusión. La vida cristiana, bajo el signo del escatón, bajo el signo del más allá, tiene que ser una vida de esperanza. No puede ser de otra forma, de otra manera. Puede haber miedos, sí, 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 es normal, nos podemos quitar, sí. Pero lo que debe sobreponerse es esta parte del amor. Es que me da miedo, sí me da miedo. Pero me voy a hacer el momento, digamos, culmen del ser humano es cuando se concibe como esto, como un peregrino. Es lo más que podemos decir, aspira en este mundo. Aspiro a ser peregrino. No tener apegos, no tener desapegos. Ser. Pueden servir acá muchas de las referencias de la escritura que nos hablan justamente del encuentro con Dios. Ay, padre, es que me da miedo porque yo, sí es cierto, saldrá nuestro pecado, por supuesto, pero también a pesar de nuestro pecado, se tiene que sobreponer la misericordia de Dios. Esto jamás, jamás. Esa es la primera. En el punto siguiente, nos habla de esto de una dimensión individual y va de la mano. Hablar de la dimensión individual desde aquí, bajo el signo, bajo el signo de la esperanza. Y se precisa. ¿Cuál es esta dimensión individual en este signo de la, de la vida en este mundo, pero de manera individual? ¿Cómo vivo yo la esperanza cristiana? Tengo que tomar conciencia. Ujú. Me encuentro como persona, como sujeto, y acá está Dios que me llama. Ese Dios que me llama está a la espera de mi respuesta. Cuando uno, voy a usar acá estas palabras, el llamado de Dios, lo entendemos como una vocación. El verbo es vocare. Pero juguemos con esto. Si Dios me está llamando, sí, decíamos, bueno, Dios me llama, Dios me habla, Dios me habla. ¿Qué me toca hacer? Pues responderle. Ese llamado se hace también en una convocación. Este con, si es un llamado,
para estar con nosotros. Y puedo jugar con el término provocación. Cuando hablo de una convocación, estar con los demás, pero aquí hablo de una provocación. Es un llamado, vamos a decirlo así, que es más intenso. Hablar de que Dios me llama a mí en esa parte individual es haberme llamado, si yo por quien soy en mi identidad, Dios no llama en el montón, Dios llama a cada uno de los objetos. Y aquí es donde yo debo entonces de dar mi respuesta. Este Dios, con todo esto que hemos traducido, llama, ¿sí? Congrega y ponerlo acá así de esta manera. Cada uno de nosotros los hombres. Si vemos la dimensión individual de la esperanza cristiana, debo tomar conciencia de que la esperanza no brota de mí, en el sentido de que yo origine. Con esa conciencia, el hombre va forjando su esperanza. Ya decíamos hace rato que espero, bueno, espero al Señor. Pero aquí la esperanza en cada individuo se tiene que hacer concreta. Y tiene que ser una esperanza que sea cierta. Ay, padre, es que me desesperan mis hijos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pensabas que tus hijos iban a ser angelitos. Porque pensamos que tus hijos nunca van a dar lata, nunca van a dar guerra. Pues no. Esa esperanza concreta y cierta nos va a dar mucho consuelo. Porque sé que no estoy solo, porque sé con quién estoy. Y esto es lo que me abre a los demás. Pero si yo aquí la esperanza no es cierta, ya les digo, bueno, les pongo otro ejemplo, voy a ir a Acapulco y voy a esperar que pase el camión que va a Acapulco aquí afuera de mi casa. Pues nunca va a pasar. ¿Qué va a pasar? Me desespero. Viene la desesperanza. Cuando el papá y la mamá se ponen todos, me dice niña, es que mamá se pone bien crazy, padre. Pues, cuando se ponen todos locos, todos tóxicos, crazy. Pues claro, porque estás esperando tener algo que no va a ser. Y como no va a ser, pues claro que tronamos. Ay, es que yo quisiera que mi hijo fuera como el de la vecina. No, pues no va a ser el de la vecina. El tuyo es el tuyo. Parece que da mucha lata. No te preocupes, vamos a enfermarlo y lo metemos al hospital para que no te delata. Pues no. Entonces, nosotros a la hora de estar esperando, tenemos que aprender a que la esperanza debe tener notas. Debe ser una esperanza con certidumbre. Una esperanza que de veras ayude. Una esperanza que de veras, pues nos fortalezca, darnos consuelo. Si no, pues quién sabe dónde quedaría la cosa. Dice, pues un dicho, la esperanza que sea el último que muere, ¿no? Esta es la realidad individual. Entonces, fíjense
¿Cómo estamos armando la pieza? Estamos hablando de una vida cristiana. Y esta vida cristiana que se ilumina desde el escatón, desde el más allá. Y que entonces, dentro de lo individual, mm, ahora, ese más allá, desde el individual, tiene que irse a lo eclesial. Y aquí viene la parte fuerte de esto. Y que es algo de lo que ya contamos ahorita. Solito iba fluyendo. Y aquí es donde entonces hablamos de cómo se vincula esta iglesia a la que fuimos convocados y que entonces tiene sus tres dimensiones: peregrina, purgante y celeste. ¿Cómo se hace ese tejido? Entonces ya decíamos acá, el punto de unión, obviamente pues es Dios. Y Dios, yo decía ahorita, que nos llama, pero con ese llamado más intenso, nos convoca. Nos llama, podemos decir, a estar con nosotros. Aquí, entonces, tenemos que descubrir cuáles son los medios, cuáles son los caminos para ello. Pensemos cuáles son esas sendas. Y la respuesta es una, es el amor. Dios llama en el amor, Dios llama por el amor, por amor que nos tiene, Dios nos llama con el amor que tiene por nosotros. Ahora, si este llamado es en el amor, esto, recordamos, hace que Dios sea recordado, que se reconozca como Dios es amor. Y entonces el hombre tiene que dar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser en el amor. ¿Cómo vivo yo el amor? Ya desde hace rato. Yo mi amor lo voy a vivir aquí por un gesto que tenga, por un obsequio que yo dé, porque tengo presente a esa persona. Ahí se vive el amor. Cuando vivo en el amor con las personas que están purificando, pues tiene que ser un amor netamente en ese carácter espiritual. ¿Qué actividades espirituales son las que nosotros podemos realizar? Y cuando hablamos de esa conexión con la iglesia que está en el cielo, pues va la misma situación. La diferencia de unos y otros es que unos están purificándose y que otros están meramente ya en la plenitud. Y esta es la realidad que tenemos nosotros, pues, que sacar adelante. Cuando no sucede esto, pues entonces nos extraviamos, nos perdemos
Y empezamos a tener ahí como que, pues, abandono en la situación de que somos egoístas. El egoísmo es lo que me encierra, el egoísmo es lo que me aísla, el egoísmo hace que yo me extravíe, que yo me esté perdiendo. Y esto exige para mí, pues que sea muy, pero muy, muy, muy prudente y muy cuidadoso. El egoísmo mata, el egoísmo envenena. Las formas en las cuales nosotros entonces vamos a conectarnos en este amor, entonces van a variar, pero al final el fondo, ¿no? Sí, es este amor. Ese es el contenido, lo que sea, vamos a ponerlo así, que sea por amor, que sea, que sea por amor. Ese amor lo puede expresar la persona divina, sin bronca alguna. Lo puede expresar la Virgen María, sin bronca alguna. ¿Por qué? Porque intercede por nosotros. Pero cuando lo hacemos entre nosotros, ese amor es pues obviamente ya imperfecto. Ese amor ya no es así como nosotros lo tuviéramos al 100 con Dios, porque obviamente no somos dioses. Pero no significa que no estemos participando de ese amor. Y el amor entre nosotros en esta tierra, pues se materializa, se concretiza en esto, en otro, en aquello. Y esa concretización, pues es la que nos viene a ayudar. Permítame tantitito, por favor. Ya estoy acá con ustedes, que tengo aquí unos problemas de ruiditos en la calle. Bueno, entonces esta realidad para nosotros es fundamental. El que nosotros tengamos esta conciencia de amor por amor en el amor, ¿no? Si queremos hablar de esto, estamos hablando de la iglesia. Y la iglesia es entonces que existe porque Dios llama. Recuerden cuando vimos eclesiología, ¿no? Decíamos que la iglesia es la convocación, es el llamado a estar a estar con los demás. En ese llamado a estar con los demás, esta realidad que nosotros tenemos forzosamente que considerar, pues es justamente Dios. Es Dios el que está haciendo este llamado por nosotros. Es el Señor el que nos está involucrando en esta condición, en esta realidad. Es Él, nadie más. Entonces, la iglesia, sabemos, no es nuestra. Es Dios, ¿sí?, quien hace esta convocación para estar con los demás. Y los demás es el otro con mayúscula y los otros con minúscula. Es decir, Dios, el prójimo. Entonces, ahí estamos teniendo este llamado, esta dimensión eclesial. En todo esto, el centro de esto es Cristo, ¿sí? Porque sabemos que entonces Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí, dado que es Cristo el que está haciendo todo esto, recordemos,
todo esto es por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el amor, en palabras de San Agustín. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos parte de la iglesia que somos, si vivimos donde vivimos, es por la acción del Espíritu Santo, que es justamente el que a través de los sacramentos nos llena de su amor, nos da su amor, y entonces es como el pegamento, vamos a decirlo así, nos tiene justamente en esa unidad. De tal manera que siendo el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, llamados por el Padre Dios, tengamos conciencia de esta condición. Entonces, esta dimensión escatológica de hablar de esta iglesia, vamos a recordarla, es cuerpo místico. Al ser cuerpo místico de Cristo, está Cristo en ella, ¿no? Y para que la presencia de Cristo sea actual, es gracias por el Espíritu Santo. Ujú. Y a partir de esta condición, es donde entonces nosotros vamos a tener esos vínculos, un vínculo que sea espiritual. Espiritual porque ya nada los rompe. Aquí el vínculo espiritual por excelencia, yo los invito a pensar, pues es nuestra oración. Una oración que puede ser de intercesión, una oración que puede ser de súplica. Yo suplico por los hijos. Yo le pido a Dios por ellos, pero también ellos piden por mí. Y la misma Iglesia Celeste nos presenta al mismísimo Cristo, intercediendo por nosotros ante el Padre Dios. Entonces somos uno en Cristo. Ese es Cristo, ahí está Él como cabeza, pero también ahí estamos todos, ¿no? Somos uno en Cristo. Por eso es entonces que al estar en Cristo, al ser uno en Cristo, aquí habrá muchas cosas que queden para nosotros en la oscuridad, digamos, de nuestro entendimiento. No podemos comprender todo, ¿no? Pero al final y al cabo, pues hay realidades y hay condiciones. Cada uno de nosotros aquí debemos como desafío, pues no perder la esperanza, no pensar que vamos a esperar solamente lo que está en este mundo, porque eso es lo que hoy se ha robado, mi expectativa, mi esperanza. Pues yo espero tener una casa, espero tener un avión, espero tener un trabajo, espero... No, pues estamos muy jodidos. Tengo que ir más allá, mucho, mucho más para allá.
Hay mucha gente que hoy, en medio de estas realidades, pues ya que como que muere, ¿no? Entonces, hay gentes que se encierran en pesimismos, cuando las cosas salen mal, pues ya no hay nada que hacer, ya estamos hasta determinados, ¿no? O sea, lo que yo haga al fin y al cabo, hay gentes que en la vida, si uno no se cuida y se roba la esperanza, bueno, San Agustín lo expresaba muy hermoso, ¿no? Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ay, ay, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hay otro punto acá que en la cuestión también para mencionarlo, cuando algunos, al hablar de esto, lo quieren tachar también como de una sugestión, como de un invento, como es que de veras sí tenemos deseo de Dios, de veras Dios existe. Y bueno, pues ahí es donde tenemos nosotros que hacer como esta especie de acomodo, de dar razón de nuestra fe, porque si no, nosotros vamos a extraviar, nos vamos a perder y nos vamos a ir a confundir. Esta parte de vivir en el mundo que nos toca hoy nos hace correr muchos, muchos, muchos riesgos. Y tenemos que estar atentos para no perder de vista esto. Esta es la dimensión eclesial, ¿no? Estamos marcados bajo el signo del escatón, del final de los tiempos, o sea, vida es para siempre. Entonces, esto yo individual, ¿cómo lo interiorizo? Para que entonces lo proyecte justamente hacia acá, hacia lo colectivo, lo eclesial. Y podemos decir que entonces así es como nosotros le podemos dar a la historia un sentido. Es como podemos ayudar a que la historia pues vaya realmente adquiriendo, pues, el punto donde estamos. Pero es importante, es importante. El mirar estas situaciones del más allá también son una bendición, podemos decir, en la medida en que nos ayudan a prepararnos, pues, para este encuentro, ¿no? Prepararnos para este encuentro con el Señor. Hay gentes que no son capaces, vamos a decirlo así, de tener pues esta conciencia de cómo vamos viviendo. Y la última advertencia sería no quedarnos pensando en el más allá sin tener un compromiso en el más acá. Sería el terrible error que pudiésemos cometer. Es que yo no sé, es que a mí no me importa, es que a mí no me dijeron, es que cuando la gente deja de pensar en el más allá y solo se preocupa en el más acá, vemos cosas burdas, hasta corrientes. Por ahí, yo no sé si recuerden, hay una noticia de un fulano, ¿no? Ya en la zona del norte, creo que en Baja California o Sinaloa, Sonora, por allá, un fulano, ¿no? Que a la hora de sepultarse, pidió ser sepultado con todo de camioneta. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que lleguemos a estos extremos, ¿no? A estos puntos, o sea, es tanto mi coraje, es tanta mi envidia, es tanto mi qué cosa,
que no soy capaz así de permitir esto. Déjenme voy a buscar la imagen, porque en verdad son de esas cosas con que, bueno, casi de increíbles, ¿no? De que Baja California Sur. Voy a dejar de compartir la otra pantalla y ahora les voy a compartir esta búsqueda. Ujú. Mira, ahí la vamos a ver, déjenme buscar acá las imágenes, ¿no? Ahí está. Ahí está esta noticia. Sepultados el fulano, ahí está la camioneta. Este, le están metiendo, ahí se ve. Y pues es que es increíble, ¿no? Hasta dónde somos capaces, pues, de decir, caray, es acá donde se pierde justamente de vista esto. Ahora, en lo local, ¿verdad? Nosotros. Pues nuestros hogares, hay unos pleitazos que sabemos, ¿no? De las herencias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay esta conciencia de que somos iglesia, de que somos uno con Cristo y de que vamos, pues, al mismo lado. Y de que entonces tenemos ahí como que ir caminando, ir apoyándonos. Y esto es justamente uno de los dramas que lastima muchas veces a nuestros hogares, a nuestras familias, las divide, las desaparece propiamente. Entonces, es ahí cuando estas consecuencias van así como asumiéndose, van así como que se va perdiendo, ¿no? La situación. Entonces, aquí es donde tenemos esta complicación, podemos decir, en la forma de vivir bajo esta luz. Un día se nos va a acabar la vida. Y sea en lo individual, sea en lo colectivo. Y el camino para salvarnos es el hermano, es el otro. No nos salvamos solos. Esta sería pues podemos decir nuestra conclusión, nuestro cierre en este sentido en la materia. Todo lo que vemos en teología, todo tiene justamente pues una mira, ¿no? Y esta mira, pues ahí se tiene que decir. El objetivo que tenemos al arranque del curso era este, ¿no? Conocer las realidades últimas, ya las conocimos, ya hablamos del cielo, el infierno, el purgatorio, el juicio. Esa consumación, decía el texto del objetivo, que es en Cristo, todo es en Cristo. ¿Para qué cosa? Para ser agentes de esperanza. Y esa es la tarea, ¿no? Si voy a ser agente de esperanza es porque debo de recordar y debo de pensar, bueno, que estoy esperando. Y que mi esperanza, ya decíamos acá nosotros, que es una esperanza cierta, para no estar esperando cosas que jamás en la vida van a suceder. Que es una esperanza concreta. Que es una esperanza que realmente nos ponga en situaciones donde uno diga, caray, es por esto, ¿no? A veces, por ejemplo, la venida a misa. ¿Cuánto nos hace falta tomar esa conciencia? De decir, voy a misa, ¿por qué? Porque me estoy ahí justamente encontrando con Dios, porque estoy ahí ya viendo parte de mi salvación y no lo vemos, no lo disfrutamos. Hay padres que vine a misa, pero mi viejo no quiso venir conmigo y me puse muy triste. Y al rato que llegues a tu casa, a echar pleito. Es que mi comadre sí iba con su esposo y yo no. Es que a ella sus hijos sí la acompañaron y a mí no me hacen caso. Y entonces en lugar de que tengamos el gozo de la esperanza, de decir, caray, fue y me alimenté. ¿Por qué? Porque sé que voy a estar más cercano al Señor, porque sé que ya es mi camino. Mm, mm. No somos agentes de esa esperanza. La dejamos de comunicar. Y obviamente pues ni nos creen y mucho menos que se antoja, que sea todavía lo más tremendo, ¿no? Nuestro antitestimonio. Cada uno de nosotros tiene, pues siempre hay algo que dar, que procurar, pero siempre en esta misma línea. Eso es lo que doy
Esto es lo que pongo en tus manos, Señor. Bueno, con eso estaremos terminando el curso. Este sería el cierre, amigos, amigas. Preguntas, dudas, porque esto se acaba. Perdón, padre, ¿puedo hacer una pregunta? Vamos a empezar con Leti. Sí, Y después vamos alzando ahí las manitas para que así nos vayamos ahí en ese ordencito. ¿Sale? gracias, gracias. Perfecto. Vamos con Leti, por favor. Este, la depresión se puede tomar como un signo de desesperanza. Esa es la pregunta. Y Contestamos esta. Ahí me voy a meter en broncas. es que No va les. relacionada, A ver, venga. porque he visto libros que hablan que la depresión también se da a nivel fisiológico. Entonces, me conflictúa. En algún momento un padre dijo que a Dios lo ponía muy triste una persona con depresión, pero según los estudios, también se da depresión fisiológica. Ok. Primero tenemos que reconocer que somos cuerpo y alma y que lo que le pasa al cuerpo influye en el alma y lo que le pasa al alma influye en el cuerpo. Somos una unidad. No podemos suponer, no sé, por ejemplo, algo que yo puedo hacer. Hago muchos corajes, muchos corajes. ¿Con qué parte del cuerpo se hacen? Con ninguna. Eso se maneja en el sentimiento que es parte de las facultades del alma. Pero es tanto lo que estoy haciendo corajes que esto va entonces ahora a dañar mi cuerpo. Claro, por supuesto. Va de la mano. Hablo como simple y mortal humano, ¿eh? Y la psicología es otro rollo y esto. Yo parto siempre de una pregunta muy interesante que yo me hago. ¿Por qué hace unos 50, 60, 70 años no había una depresión? ¿Por qué no había depresión en nuestras madres, en nuestras abuelas? Porque había que hacer. Estaba el famosísimo dicho, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando uno está de ocioso, uno se empieza a pensar por tarugadas. Dice Teresa de Jesús, hay que amarrar a la loca de la casa, que se llama la imaginación. Hay que ser dueños de nosotros mismos. Hay que gobernarnos, hay que ser señores de nosotros mismos. No puedo evitar los malos pensamientos, no. Pero lo que sí es mi tarea es ponerlos en su lugar. Ay, es que qué tal si me muero mañana. Pues sí, a lo mejor te vas a morir al rato. Pero mientras estás vivo, échale. Y ya. Muchas ocasiones se manejan ahora con términos, por ejemplo, es que vamos a poner terapia ocupacional. O sea, ocúpate, Chihuahuas. No estés dándole chance a la loquita esa de la casa que haga su relajito. Mándala a la fregada. Ahí es donde viene esta realidad de la esperanza, justamente. ¿Qué estoy esperando? Y lo que espero son las tarugadas, luego que me estoy acá fumando en mi cabeza, que es que, ¿qué tal si? Mira, aquí si no haces a un lado esa enfermedad del esqueísmo, es que esto, es que el otro, es que aquello, es que eso es como una enfermedad. Si uno no hace al lado del esqueísmo, uno solito se sumerge en sus propias penumbres. Y obviamente todo esto, por supuesto que va a ir influyendo en el ánimo del ánima, el alma, y esto se va a ir reflejando en mi cuerpo, clarísimo, por supuesto. Pero fijemos en los puntos de partida. ¿Por qué llego yo a una depresión? ¿Qué es lo que me está poniendo en tal lado? Ante la muerte de un ser querido. Ay, es que estoy triste. Por supuesto. ¿Qué esperabas? ¿Brincar de gusto? Bueno, es que hubiera sido tu suegra la que se murió, no sé. Pero pues no, o sea, es que lo extraño, claro. Y es normal. Y no debo de tener miedo a vivir con mi tristeza. No debo de temer
Vivir con mi pena, con mi dolor, es parte de lo que soy. La muerte, dice el libro, cuando muere alguien, ¿por quién lloran las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? Una novela. La muerte se vive cuando muere una persona, no cuando morimos nosotros. Vamos a morir y no vamos a sentir ya nada. Uno muere poco a poco. Y esas experiencias son gracias a que amamos. Ahí se murió doña quién sabe quién, pues ni era nada mío, a mí qué me importa, no pasa nada. Pero cuando mueren las personas que amamos, yo les pongo mucho ese ejemplo, esto es como un rompecabezas, el corazón es un rompecabezas y se ha quitado una pieza y digamos está la pieza en este mundo y en el más allá está la otra mesa donde está poniendo el rompecabezas y se tiene que ir pasando y algún día voy a pasar de aquí para acá. Como nosotros ya se me está adelantando. Y debo de esperar eso. Debo esperar que algún día de esta mesa Dios permita pasar y para acá. No podemos dejar la posibilidad de que alguien se condene, de que alguien ya no quiera ser parte del rompecabezas, el egoísmo, el infierno, la condenación, la soledad absoluta. Pero digo, si extrañamos a alguien, si nos duele que se muera alguien, es porque amamos y fuimos amados. Entonces ahí habla de que tenemos esa esperanza. Entonces, el tener esa esperanza tiene que ser para nosotros esa oportunidad de saber que vamos por allá. Hay gente que vive muy triste y es normal. La tristeza no es buena ni es mala, es un sentimiento. Y los sentimientos se debe aprender a manejarlos y a expresarlos, a comunicarlos. Ni somos una especie de, como dicen, "Ay, mi pecho no es bodega para andar guardando". Pues no, no tengo por qué guardar las cosas, pero tampoco tengo que decirlas de una manera bronca que lastimen o dañen. Tengo que aprender a señorear mi vida, la tristeza, la alegría, cualquier sentimiento. Entonces, cuando se habla de la depresión, muchas veces es esta parte la que, digamos, en la salud espiritual pues sí hay que revisar. ¿Qué estoy esperando? Qué interesante eso. ¿Qué espero? A veces nosotros nos hemos ido acostumbrando a cierta fragilidad con la que vamos creciendo y es parte del contexto en el que vivimos. Y a veces se dice, no, es que una persona con estos síntomas, con estas realidades, pues no hay que hablarle así, no hay que hablarle así, no hay que hablarle, y entonces, ¿cómo le hablo? A veces hay que hablar fuerte y no confundamos la virtud de la fortaleza. Hablar fuerte en esa situación de la claridad de las cosas. Ser claros. Es esto, por esto. Y uno por uno son dos, y dos son cuatro. Y aquí estoy a tu lado. Y yo no voy a hacer nada y a ti te toque. Pero si quieres te ayudo. Es Cristo, es ser Cristo de brazos abiertos de la cruz. Es lo hermoso de Cristo en la cruz. Tiene los brazos abiertos. Aquí estoy. Entonces, son realidades que nos aquejan en nuestro tiempo, porque es curioso, ¿no? Como antes no había depresión en las abuelas, pues ¿a qué horas? Con 15 hijos y un viejo machista, ¿a qué horas les daba tiempo de estar pensando tarugadas, ¿no? ¿No? Pero curiosamente, entre más tenemos un nivel de vida que es más cómodo, que nos va dando más oportunidades, más tiempos para hacer más cosas, como que ya no sabemos qué hacer con el tiempo y empezamos a tarullar. ¿Tienes depresión? Ven, yo te la puedo quitar. Vámonos a chambear, mira, vamos a ir a barrer la casa de Doña Chona, la viejita que vive solita enferma, que nadie le ayuda. Me platicas cómo te sentiste después. Ahí se cura uno, amando, amando. Y puede ser que me quede patas para arriba. ¿Por qué? Porque yo no soy Diosito, yo no voy a resolver mi casa. Pero si me encierro, infierno, entonces me voy a sumergir en la oscuridad. Aquí se requieren esas actitudes cristianas, se requieren estas condiciones. En la parte médica, yo alguna vez preguntaba justamente con un médico, un psicólogo, los antidepresivos, las pastillas y cosas por el estilo, y me decían es que se tiene que medicar primero por parte de un psiquiatra, ya es quien está especializado en ello. Y en esta condición es cuando ya
el ánimo, el ánima, ya hizo efecto a lo fisiológico. Y entonces ya, por ejemplo, en las neuronas hay daños neuronales que ya requieren una medicación. Pero si yo voy a empezar a medicar a no sé quién porque ya es que lo vi triste, oye, pues es que es necesario también vivir una tristeza. Pero no puedo empezar luego a echar una medicación. O sea, cuando yo encuentro a personas que lo llevan al psiquiatra, y bueno, ¿por qué lo llevan al psiquiatra? Les dijo el psicólogo. Yo en mi lógica de lo que sé entiendo, primero paso con el psicólogo, me tendrá que observar, mirar, terapiar, en el sentido bueno de la palabra, y de ser necesario, claro, que venga lo otro. ¿Por qué? Porque ya hay un daño, porque somos una unidad, alma y cuerpo, no lo podemos negar. Hay mucho, mucho, mucho que chambear ahí. Permítanme enseñarles un librito que hace tiempo lo estuvimos analizando ahí con los padres. Ay, Dios Todopoderoso y eterno. Aquí es- Se llama Terapia de las Enfermedades Espirituales, este texto. Sí, se los voy a presentar, ya lo hallamos. Ok, es de aquí. Terapia de enfermedades, de las enfermedades espirituales en los padres de la iglesia. Son textos de los padres de la iglesia que vivieron hace casi 2000 años. 2000 años. Terapia de las enfermedades espirituales en los padres de la iglesia. Fernando Rivas Rebaque. Sí. Entonces, aquí de la editorial es San Pablo. Ujú. Estos textos de los padres de la iglesia son fabulosísimos, porque son de una riqueza fantástica. Eh, San Antonio, por ejemplo, San Antonio Abad, no de Padua, el de los novios, San Antonio Abad, él llama, por ejemplo, al demonio, dice, el demonio de la asedia. La asedia es cuando anda uno fastidioso, ¿no? Que ya no sé ni qué, quiero ni nada. Y decía, es que la asedia es el demonio del mediodía. Porque cuando uno anda, son monjes del desierto, ¿no? Cuando uno anda al mediodía, imagínense, en el desierto, bueno, aquí donde vivimos, está el sol a rajatabla, pues ¿qué pasa? Pues anda todo atarugado. Claro. ¿Y quién creen que se va a venir a aprovechar? Pues Satanín, Satanín. Entonces, ahí yo debo de tener justamente esa parte. En nuestra fe debemos recordar los ataques del espíritu malo. El demonio es un espíritu. Por eso hay enfermedades espirituales. Y nosotros en la óptica de la fe también tenemos que abordar esto. Así como actúa el Espíritu Santo y creemos en el Espíritu Santo que esto, que lo otro. Sí, claro, sí, sí. También hay uno que es el chamuquín y ese espíritu. Y las acciones del espíritu son espirituales. Entonces también el espíritu malo, ahí anda. Porque a veces yo puedo pensar que el diablo, ¿verdad? Se me aparece acá y se me aparece allá y que, cuidado, es invisible, ¿no? Se expresa de esa forma, de esa manera pues sí, en su actuar, al final y al cabo, que es parte de lo que enferma. Esto lo reitero, yo lo comento como cura, no soy psicólogo ni nada por el estilo, y habrá argumentos justamente con las enfermedades, la depresión, la ansiedad y todo eso, pero ¿qué tanto yo reviso el corazón? La psicología, en su origen, emana de la filosofía, es el estudio del alma, la psique, el alma, ¿no? Hoy sí que ya se quiere reducir solamente como a cuestiones de la cabeza, no. Es el estudio del ser humano en su alma, en su parte espiritual. Esa es la riqueza más profunda de la psicología.
el ser humano en el espíritu. Las otras ciencias estudian, digamos, lo corporal, pero acá se estudia lo espiritual. Más allá de la óptica filosófica, psicológica que se tenga, se tiene que hacer un abordaje desde lo espiritual. Una buena psicología en su origen, que la respete. Esa parte de la ansiedad, que es la ansiedad, un miedo grandote, grandote. Es que me da ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hay miedo. Es que un día manejé y choqué y luego que chocaste, ¿qué pasó? No, pues ya me da miedo manejar porque ¿qué tal si choco? Y si vuelves a chocar, ¿qué te puede pasar otra vez? Que te mueras y ya, ¿no? Y si te vas a morir, que es lo más grave que pueda pasar, pues andas listo para ir con Diosito. ¿Qué hay, no? Estos días estuve viendo pedacitos de esta película ahí en el Netflix que se llama Un vecino gruñón. Y yo no sé si la hayan visto. Yo la había escuchado y la verdad nunca la había visto. No se me antojaba verla, ¿eh? Pero quedé fascinado con la película, que justamente ahí hay un personaje para variar, un gringo con una mexicanita, y la mexicanita es mexicana, ¿verdad? Con los gringos. Pero hay un punto donde le hace caer en la cuenta a ella de las actitudes, porque no sabe manejar. Y entonces en algún momento, a la hora que está aprendiendo a manejar, esta fulana, le da una, pero buena, y salió adelante, ¿no? Esos son tipos de actitudes de vida que a veces nos dejamos paralizar por ellas. Ahí está esta parte. Luego, si andan ahí de peliculeros, ¿verdad? Otra que me recomendaron también, la tuve la oportunidad de ver estos días pasados, que está ahí en Netflix, la de Frankenstein. Yo pensé que eran como de espantos, a mí esas no me gustan, dije, no, qué necesidad de martirizarme si con la vida ya tengo, ¿no? Pero no, muy recomendable, muy hermosa en cuestiones antropológicas, de cómo se ve la persona, y justamente ahí, esa parte del alma, esta persona que está siendo creada, ¿dónde está el alma? ¿Cómo es su alma? Es muy interesante el verla, está como en dos partes, ¿no? De quién ha hecho a este fulano, al Frankenstein, y luego la perspectiva desde él, desde el Frankenstein. Entonces es interesante esa película también. No la he acabado yo de ver, ciertamente, pero bastante, bastante recomendable en lo antropológico y aquí en esta parte, también en la parte de lo espiritual, del alma, ¿no? Cómo el alma es lo que le da vida al sujeto y cómo en el alma se generan actitudes. El sujeto en la parte que yo me quedaba, pues lleva con esta necesidad de una compañera, ¿no? Había leído la Biblia, quería a su Eva, digámoslo así, porque se estaba solo. Entonces, por ahí esas recomendaciones. No sé si con esto, Leti, más o menos. Fuerte y claro, padre. Muchas gracias. Bien, seguimos con Félix. María Félix. Sí, padre. Bueno, yo en cuanto a lo que va haciendo esto que nos habla de que pues, la muerte se tiene que ver también, no como el llamado, no ese encuentro. Bueno, a mí me llamaba la atención este en la cuestión, por ejemplo, cuando se dio todo esto de la pandemia y todo ese show, a mí me llamó mucho la atención porque en algún momento pensé así como que yo era yo la única que estaba yo así como que mal, porque con todo lo que se vivía, ¿no? Con ese temor y después con la vacuna, el antídoto, todo eso. Pero me llamó la atención porque decía yo, bueno, llegará un momento en el que uno desee morir, porque cuando decían, bueno, con esto ya no te vas a morir, bueno, yo decía, sí vamos a morirnos, ¿no? Y esta no va a ser la solución. Tenemos que estar, y yo decía, bueno, es que yo me voy a morir, tengo que morir, no sé si voy a morir de esto, pero yo de hecho, pues no, ahora sí como
yo no me vacuné ni nada de esa cuestión porque dije, si esa es la solución para no morirse, bueno, yo sí me quiero morir. Entonces, esa es la solución para no morirse, no me la pongo, porque yo sí me quiero morir. Pero entonces decía, pero es que esto es a nivel de, con todo lo que se vivía alrededor, con todas las personas, se decía, bueno, estoy yo mal, ¿qué pasa? Porque yo sí quiero morirme, por así decirlo. Y sí tengo miedo, porque pues no sé cómo va a ser ese momento, pero sí, yo estoy mal entonces yo, porque todos tienen miedo. Y sobre todo caminando, entonces cuando la gente se alejaba de uno y toda esa cuestión, decía, pero, y yo pensaba, bueno, en algún momento desearíamos todos morirnos, porque ahorita lo que veo es que nadie se quiere morir. Y eh, bueno, esa cuestión así como que dices, eh, ¿hasta qué punto podríamos decir que sí es bueno, lo que usted, ahorita usted decía, ¿no? El pensar en la muerte, pero ¿hasta qué punto va siendo sano? Por así decirlo, puede tenerse una medida, decir, es sano el pensar que tienes que morir. ¿En qué punto podríamos decir ya no es sano? Cuando ya no, quizás se vuelve una obsesión, no sé. Es una, la siguiente. Eh, cuando uno, vamos a decir en lo personal, a mí me tocó aunque en su momento yo no sabía que iba a morir mi hermano, que muere de accidente, pero yo recuerdo que unos días antes, cuando lo vi, toda esa cuestión, me llamó la atención porque hablo con él, ella estaba casado, y pero después de hablar con él, llega ese sentimiento de saber que esa persona no te pertenece. Así, de inmediato llega ese sentimiento y empieza a sentir esa tristeza, esa persona no te pertenece. Y de ahí en adelante, hasta el momento de que muere, este, vivo esa angustia, por decirlo, de que algo va a pasar, no sé qué es, pero algo va a pasar, es continuo. Este, veo cómo tengo un sueño durante esos días también y veo cómo ahora sí que sueño el lugar donde es enterrado, no sé qué es él, yo nomás vi a mis papás ahí llorando y más esa angustia. La cuestión aquí es, bueno, esa es una experiencia y también otra, igual una persona que no pertenecía a mi familia, yo no me la encontrar continuamente en la calle y ese día que lo encuentro esta persona, también no, la única sensación que sentí con esta persona fue el saludarle, pero después de ahí tuve esa sensación de que esa persona, algo yo tendría que haberle dicho, no sé. Total que a los 2, 3 días esa persona se suicidó. Eh, yo digo que uno, no sé, si tiene esa percepción de que la persona va a morir, eh, así uno mismo tiene esa percepción, antes de que uno muera, por decir, que yo muera, voy a tener esa, ¿cómo dice? Una previsión, no sé, de que voy a morir. Y si es capaz uno de reconocerla, ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, estas preguntas yo no podía responderlas. Yo creo que pues todos debemos de tener primero la conciencia de que nos vamos a morir. Y yo no sé si va a ser mañana, pasado mañana, dentro de 8 días, quién sabe. Pero la muerte tiene que ser para nosotros una compañera. Y es muy sano. Porque si yo estoy consciente de que un día moriré, también estaré consciente de que hoy estoy vivo y que tengo que vivir esta vida bien. Esa es la parte. Yo de los testimonios que puedo recoger y que ya con el pasar de las situaciones, de los acontecimientos, sí, reconozco que me quedo con la inquietud y solo eso de las mamás. Las mamás, los casos que me ha tocado platicar con mamás que han perdido un hijo, en varios casos, yo me atrevería a decir el sexto sentido, hay algo que inquieta el corazón de la mamá, hay algo que no deja en paz, hay algo que no saben ni cómo decirlo y a veces ni cómo expresarlo, porque no es una realidad cómoda de decir, híjola, creo que se va a morir, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Quieres que ya me muera, que me adelante? Entonces, hay algo, lo diré solamente por decirlo de una manera, curioso.
Solo eso. El que yo intuya a lo mejor que una persona puede morirse, bueno, pues eso lo puedo intuir de todos. Yo a todos ustedes les podría decir ahorita, se van a morir, ¿eh? Y pues sí, no es mentira. ¿Cuándo? Ay, sí, yo no sé, ¿verdad? Es que siento que te vas a morir pronto. Pues eso es lo que yo siento y ya. Pero no porque yo lo sienta, debería tener una certeza de que va a suceder, de que va a pasar, ¿no? Esta es una realidad, como cuando alguien dice, es que soñé contigo y soñé que te morías y ya para que no te mueras te lo digo. No, o sea, al final de todo, si yo tuviera esa premonición, dicen por ahí algunos, si tuviera ese sentido de que algo va aquí como que me inquieta y esta persona se va a morir, bueno, pues aprovecho para saludar, para cómo estás, cómo andas, disfrutar, porque al rato a lo mejor el que se muere primero soy yo. Sería como la mejor forma de vivir eso, ¿no? El disfrutar. Luego, el deseo de morir o de vivir, claro que puede ser malo, pero depende del motivo. Puede ser bueno, depende del motivo. En la realidad de una persona que es padre, que es madre, que tiene hijos, yo puedo decirle, ¿y no te quisieras morir? No, y no es que sea malo. Tengo mis hijos, ¿quién va a ver por ellos? Los voy a extrañar, son pequeños. A lo mejor ya el papá, la mamá ya tienen como 200 años, ya los hijos ya están ya bastante creciditos. Pues ya, o sea, ya no hay. A lo mejor ya hasta me dan ganas de morirme. ¿Por qué? Porque mis hijos ya ni me hacen caso, ya ni me pelan, ¿no? Entonces, son muchas circunstancias las que van ahí. Es bueno morirnos en el deseo que haya en nosotros, el corazón anhele a Dios, como Pablo. Pablo así lo dice, hay dentro de mí una especie de lucha. Por un lado, yo ya me quiero ir, ya me quiero morir. ¿Por qué? Porque ya quiero estar con el Señor. Entonces, ahí es donde estaría como el criterio, ¿verdad? Ya quiero morirme, sí. ¿Para qué? Para estar con el Señor. Qué bueno. Pero en esa conciencia, yo sé que el Señor dirá cuándo y que por lo pronto aquí en este mundo tengo mi chamba, tengo mi tarea. Entonces, aunque ya se me antojara morir, justamente porque quiero estar con Dios y como quiero estar con Dios es para complacer a Dios, no para complacerme a mí, asumo lo que Dios me pone delante. Si yo quisiera morir, ay, ya quiero morir para ir con Dios y de paso ya no aguantar aquí todos los que viven junto a mí, no, pues ya no, ya, ahí estaríamos torciendo todo, ¿no? Ahí estaríamos cayendo ya en un egoísmo, porque no estoy pensando realmente en Dios, sino en lo que es mejor para mí. Mm. Este egoísmo, por donde dejé yo a Dios. El tener conciencia de que Dios nos ha permitido la vida es también con la conciencia de que nos da el ser, nos llama el existir con un quehacer, con una misión. Y en esa misión, por amor a Dios, yo debo también de poner los medios que están al alcance. El vacunarse o no vacunarse, por ejemplo, en la pandemia, es un acto de caridad. No porque ya me voy yo a morir, sino también porque yo puedo resultar enfermo o puedo ser fuente de contagio para otros, que a lo mejor sí quieren vivir. Entonces, es parte de esas responsabilidades que ahí tenemos todos que asumir. No pensar solo en mí. Es que, bueno, pues ya me voy a morir, pues ya para qué le hago el cuento. Si ya Dios va a decir, ya vámonos, bueno, pues y los demás. Y no es un aferrarse que ya esté uno muriéndose, que hay que me inyecten, que me pongan, que le hagan. No, no. Ahí es ya cuando usamos cosas ya nomás, porque yo no quiero que se muera mi abuelita y entonces que le pongan todo lo que puedan para que dure y no se trata de eso. Pero sí tener conciencia de que debemos asumir una responsabilidad cristiana en el bien común. El camino es el amor y el amor nos pone en común con otros. Entonces, sí, es ser prudentes, ser cuidadosos en ese sentido, para que se tenga ahí también este cuidado. El no asumir lo que en nuestras manos está, es también a veces falta de amor propio, falta del mismo amor a Dios.
Dios nos pone los medios y esos medios que Dios nos pone, pues también hay que aprovechar. No son de adorno, ¿no? Son realidades que pues tenemos que en algún momento asumir. Y ahí es donde viene esta tarea. San Pablo lo critica muy fuerte justamente a los tesalonicenses. La expresión la recordarán, la vimos hace unos pocos días en la Eucaristía. El que no quiera trabajar, pues que no coma. Estamos en este mundo y en este mundo Dios nos ha puesto en un sitio con una chamba, con una misión. Entonces, ahí pues la tenemos que asumir, ¿no? Esa parte no la podemos por hacer a un lado. Incluye no solamente el que yo piense en mí, sino también en pensar en lo que es bueno para más o menos por ahí, Félix. ¿Sí? Eh, Muy bien, bueno, en esto vamos. Perdón. que va diciendo, también quizás, bueno, yo llegué a pensar si era estar tentando a Dios, ¿no? Porque fue también decir, bueno, tú tienes el poder, ¿no? Y si tienes el poder, pues igual fuera de lo que va siendo la cuestión humana, pues también entre la cuestión espiritual, pues él tiene poder. No quiere decir también que fue tanto una cuestión indiferente, pero fue también, lo vi como en esa confianza de decir, bueno, si tú tienes el poder, eh, fue en ese momento fue el rezar lo que era una vacuna espiritual que justamente fue recomendado por el científico Ricardo Castañón. Pero en un momento pensé igual que sí podría haber sido un parte del tentar a Dios, ¿no? Quizás. Porque ciertamente como va diciendo, ¿no? Es en esa responsabilidad de toda esa cuestión de la muerte y todo. Pero quizás igual podría ser en esa. Bueno, yo lo vi igual también en eso. No sé hasta qué punto se va estando mal en eso. Ahí no olvidemos que Dios usa lo que llamamos en la teología de la encarnación. Usa lo material, usa lo humano. Entonces, los instrumentos que pueden ser justamente prescindidos por Dios, porque al final Dios puede, por ejemplo, pensemos en la salvación. Cristo pudo estar presente entre nosotros sin necesidad de encarnarse. Él pudo haber salvado al género humano sin necesidad de que Cristo viniera siquiera a este mundo. Pero el que el Señor quiera tomarlo más bajo, incluso podemos decir, de la creación, que es el ser humano el pecado, que el Señor mismo quiera tener carne propia, eso nos enseña la forma de cómo Dios vive, la pedagogía de Dios. Y en la pedagogía divina, Dios ha querido asociar al ser humano en su misión salvífica. Entonces, el hecho de que unos médicos en su esfuerzo de investigación nos proporcionen un remedio, pues es algo que puede obedecer a esa voluntad de Dios. Ahí siempre cuidemos esto, porque si no corremos ese riesgo de que caigamos a lo mejor ahí, pues como en esta situación de decir, no, es que como que no va por ahí, e incluso pues a formas muy, pues, ¿cómo decirlas? Pues queriendo como justificar desde la misma fe, pues nos descuidamos de lo que Dios realmente quiere. Entonces, sí, somos siempre muy cuidadosos ahí de eso. Ujú. Bueno, Gracias. vamos con María Eugenia. Ay, padre. A ver, son varios comentarios y una pregunta. Primero, lo que hablaba de la tristeza y la depresión, creo que son dos cosas distintas, como la alegría y la felicidad, que no es lo mismo. Yo he tenido un caso muy cercano de depresión y sí tuvo que ser medicado porque algo en el cerebro no funcionaba, ¿no? Pero bueno, es lo que usted decía, de repente se desconecta y esto
que no es lo mismo que estar muy triste. Este, decía también del sexto sentido de las mamás, anóteme y póngame tacha. Este, yo no, padre, nunca sentí, ni presentí, ni soñé, ni que alguno de mis hijos fuera a morir. Nunca. Y pasó. Entonces, yo creo ahora que lo reflexiono, mi papá siempre, toda la vida y desde siempre, nos hizo entender que a todos estábamos en la fila y que cualquiera nos podíamos morir. Entonces, a lo mejor por eso, no, nunca lo pensé. Es más, cuando pasó, yo todavía, cuando íbamos al evento, yo decía, no, o sea, no, así que yo sienta que mi hija está muerta, no, y lo estaba. Pero bueno, creo que es un poco por ahí, ¿no? Otro, otra cosa que le decía yo, bueno, que pensé ahorita que usted dijo, de preocuparse por los hijos. Yo digo, en mi caso, yo me ocupo porque pido por mi hija siempre que voy a misa y me ocupo, pero no me preocupo, ¿eh? Me preocupan los que están aquí, que salen en la noche, que van de fiesta, que no tienen trabajo, o si tienen trabajo, pero de mi hija solamente me ocupo pues, en la oración. Ya no me preocupo, creo que donde quiera que esté está bien. Y esa es la esperanza, ¿no? Y la pregunta es, padre, cuando estudiamos el curso de filosofía nos tocó hacer un trabajo un trabajo final. Y yo escogí el del tiempo. Y leyendo tanta cosa, algo que me hizo, o sea, ruido al final, no sé si lo entendí bien, que decía que Dios es eterno, no infinito. Dios no tiene principio ni fin. Dios no es como los números que empiezan en uno y nunca terminan, ¿no? Nosotros vamos a llegar a ese infinito, pues sí, a la eternidad en la que está Dios, porque no empezó ni va a terminar nunca. Nosotros empezamos en un punto y vamos hacia el infinito. Y en eso, cuando hablaban de si tenía 9 meses y 9 años y 4 meses y esto, es eso, ¿no? Como los números, en el infinito da lo mismo el uno que el mil. A nosotros ahorita aquí, pues sí, no es lo mismo uno que mil, pero ya en el infinito es exactamente lo mismo uno que mil. Creo yo, padre, o estoy equivocado. Eso es. Muchas gracias, hermano Eugenia. Esa parte primero del sexto sentido, yo me atreví a compartírselos, pues esa sí es la claridad de que en algunos casos, y a mí me llama, en verdad, me llama muchísimo la atención y no puedo afirmar que existe o no existe el sexto sentido, pero sí me ha llamado fuertemente la atención cómo en algunos casos de mamás que han perdido a su hijo se fueron dando ciertos acontecimientos que obviamente me refieren ellas, que van acomodándose, pero me llama la atención. No sé qué explicación pueda dar. Me quedo corto, queda claro con esto del sexto sentido. Fue una manera de decirlo y jamás generalizando que las mamás nunca sí. En la parte que decía de la hija, claro que ya no se preocupa, ya se ocupa. Y aquí la conciencia, yo nomás ahí le corregiría algo. Es que donde quiera que esté, no, ese Bueno, donde quiera, quítelo. Estamos en la fe y en la fe, si creemos justamente en este amor de Dios, sabemos con quién está y que está en buenas manos. Y justamente por eso es que uno descansa. Me ocupo, rezo, oro. Esa es la vinculación que se tiene con esos seres queridos. Esa conexión espiritual, digamos así, ahorita como en el celular, vea que también donde hay para que se conecte. Eso fecúndelo, hágalo siempre crecer, pero son expresiones que a veces usamos, ¿no? Es que donde quiera que esté, no, como donde quiera.
con el patrón. Eso tenemos que crecer en esa convicción, en esa parte de nuestra fe. Yo ya les decía en Ok. algún momento, se habla del infierno porque se tiene que dejar la posibilidad. Si uno dijera es que no va a infierno o nadie se va a condenar, entonces ya no le daríamos oportunidad a la libertad de que actúe. Tengo que ser libre y esa libertad me puede permitir escoger lo bueno o elegir lo malo y como consecuencia el alejamiento de Dios. Pero también les decía yo que qué difícil va a ser que nosotros podamos encontrar a alguien que diga, esta persona va derecha al infierno, ¿no? Yo no me atrevería. En esta realidad, el tener familia, el vivir en familia, ya habla de que hay relaciones, ya habla de que hay actos de amor, sea de familia, de amistad, ya hay algo, ¿no? Y esto nos da conciencia de que al menos, por decirlo lo más menos, en el purgatorio, ¿no? Entonces, y el purgatorio, yo les los insisto mucho, es en Dios, porque a veces pensamos que el purgatorio está fuera de Dios. El purgatorio es en Dios. Dios es amor, dice Juan. Entonces la purificación es en el amor, la purificación es en Dios. Nos purificamos en el Señor. Aunque no tengamos plenitud, al estar ahí, no tengamos esa plenitud, lo cierto es que ya estamos con Dios. Esa parte siempre estoy tranquila, pudiésemos decir. A veces puedo sentirme también triste, claro, pero con la conciencia serena. No, no es la tristeza Eso. del egoísta, "Ay, estoy triste", pero es la tristeza del coraje, ¿no? De la rabia, porque no, es la tristeza de la alegría, puedo decir incluso, aunque sea como contraproducente, del Ujú. gozo, de ese gozo que sí me remite una tristeza en el alma, en el interior, pero que al final y al cabo está esta situación. Entonces, por ahí yo apostaría esa realidad. Con los hijos en este mundo, pues híjole, aquí en esta tierra, me dice una viejita que tuvo 16 hijos y un día platicando con ella, pues yo le decía, haciendo la plática muy sencilla, ya usted debe estar tranquila, ya sus hijos ya todos viejones, ya grandes, ya hechos, derechos, padre. Tranquila, cuando los echaba yo aquí al corral y los veía. Desde que empezaron a largarse, me decía de mi casa, ya no sé si están, con quién están, dónde andan, qué hacen, qué no hacen, qué tienen, qué no tienen. Sí, como mamás, ustedes esa parte la saben y la viven. Luego esta parte del trabajo que hizo de filosofía es muy cierto y es bueno que nos quede claro para jamás caer en la confusión. Infinito no es sinónimo de eterno. Lo que es infinito tuvo un principio y ya no tiene fin, que es otra cosa. Pero lo que es eterno no tiene principio y no tiene fin. Nosotros si dijéramos que Dios es infinito, ya estaríamos diciendo una herejía, porque entonces diríamos que Dios tuvo principio en algún momento. Aquí el signo quizás que puede ayudar a tener presente esto son los anillos de los esposos. El anillo del esposo, de la esposa, signo del amor, es por eso la figura circular. Y la figura circular sirve para remitir esto. No tiene principio ni tiene fin. Es el signo de eternidad. Ujú. En esa partecita es donde tenemos que hacer la presión y muy acertada. Es una minucia, dirían por ahí, ¿no? Pues, es infinito, ¿no? ¿Qué pasa? No, pero son de esas palabras que cambiarían totalmente la fe. El decir que Dios es infinito es decir que es una criatura, es decir que no es Dios. Y ya con eso le dimos en la torre a todo lo demás. Es correcta su afirmación. Muchas gracias, ma, por compartir. Gracias, padre. Había alguien más que había abierto el micrófono, creo que no levantó la mano. Creo que es Carmen, pero no sé si esté en lo correcto o Sí, no. sí, padre, Échele. perdón, no supe cómo levantar la mano. No se Muchas preocupe, gracias, pero aquí pero medio vi. ya me dio,
ya me dio la respuesta con la pregunta que hizo Leti Ok. y María Eugenia. A diferencia de que cuando mi hija falleció, yo me iba al sagrario y le decía a Jesús, mi hija está contigo, mi hija está contigo, Señor. A lo mejor hacía mal, no sé, padre, pero y la gente que me se acercaba a mí, yo decía, mi hija está con Dios. Yo le sigo haciendo oración a ella. Ujú. eh, a lo mejor, n- no sé, ahorita como usted dijo, aunque es el purgatorio, están con Dios, es Dios, ¿no? Es No sé si correcto. cometía error al decir, y digo, hasta la fecha, mi hija está con Dios. Nada más que fíjense cómo nos hace miedo, porque la idea que tenemos del purgatorio hay que purgarla, hay que Sí. purificarla. La idea del purgatorio para nosotros es como un infierno chiquito, como un infierno de segunda clase, ¿no? Y no, se está purgando, pero la purgación no es mala, es necesaria. Y la purgación, la purificación, ya es estar con el Señor, purificándonos con Él. Todavía no hay una plenitud, pero no porque Dios no lo quiera, sino porque somos nosotros los que no íbamos dispuestos como deberíamos. Pero es en el Señor, la purificación es en el Señor. Si yo digo, es que esta persona ya está con Dios, como cree, padre, si usted la conociera, no, no le hubiera sabido, no, esta vieja no, este, pues perdón, está con Dios. No estoy diciendo plenamente, no puedo atreverme a decir eso. Ahí sí no. Pero la purificación sí. Y los argumentos pueden ser bien sencillos. El hecho, por ejemplo, aquí que hay una madre que ama a su hija, ya con eso. ¿Por qué? Pues porque algo tenía la chamaca que hubo esa conexión y no hubo, se mantiene. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos justamente cuenta de esta dificultad que a veces tenemos en el lenguaje, que hasta nos da como miedo, ¿no? Como si estuviéramos equivocándonos, híjole, ¿qué tal si la estoy regando? Porque yo digo que mi hija ya está con Dios y pues no, ya con Diosito nomás los santitos y ahí tenemos que sacar más provecho pues de lo que implica nuestra fe, justamente. Estamos con Dios, sí. Y ese estar con Dios es en el gozo o es en ese sufrimiento con el que hablábamos en su momento del purgatorio. Es un sufrimiento donde está esta parte que tenemos que caminar, que echar a andar de una u otra manera. Ujú. Gracias, padre. Me surge ahorita, me viene de momento otra pregunta. Mm, Échalos, fe. mire, mis padres fallecieron hace como 60 años. Yo era una niña. Mis tíos me enseñaron y los abuelos a hacer oración siempre por mis papás. Yo hasta la fecha lo hago. Mi esposo falleció hace 40 años. Hago oración por él. En su aniversario, yo siempre pido una misa por ellos. En una ocasión son misas comunitarias, ¿verdad? Pero en una ocasión un sacerdote hizo este comentario que pues ya son muchísimos años, ya para qué se pedía misa por tantos años. Y entonces yo me quedé así sorprendida. Dije, pero son mis papás y es mi esposo. Y, y ahora lo que hago, a lo mejor hago mal, pero me voy a diferentes iglesias cuando se acerca el aniversario de mi esposo, de mi papá, y pido una misa en diferente iglesia. No sé, ¿estoy mal o, o qué padre? Híjole, hasta vergüenza me daría darle la respuesta, ¿no? Pero, mire, la cosa es bien simple. ¿Por qué pido una misa por mi difunto que tenga 500 años que se murió? Se la voy a poner así de este tamaño. ¿Por qué le ofreces una misa a Cristo si hace 2000 años que se murió? ¿Para qué lo metes, no? Ya resucitó. Ya deja lo que está ahí en el cielo resucitado. Ya para qué lo andas molestando ahí. En la misa le estás pidiendo a Cristo que le diga a Dios Padre que, ¿para qué? Si ya que descanse, ya tiene 2000, ya va a ser 2000 años que se resucitó, entonces, no. Ahí, Oh, ahí, ahí la respuesta, por supuesto, inmediata, usted se la dio con toda claridad. Es mi papá.
es mi mamá, es mi pareja. Y detrás de eso hay algo que se llama amor. Y ese amor participa de la eternidad de Dios. Y no estoy ofreciendo más una misa porque sean pecadores empedernidos o porque necesiten misas y misas y misas. No. Ofrezco una misa por ellos y para ellos porque los amo. Punto. Nomás por eso. Este, Gracias, más padre. no me diga que fue de mis alumnos porque si me doy un tiro Ah, yo. no, 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 no fue así. No, 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 padre. eso es broma, es broma, es broma, es broma. Pero sí, sí, son cositas que va uno aprendiendo, ¿no? Mire, yo le diría, si en algún momento causa conflicto, pues nada más no le ponga cuánto tiempo es de difuntos y no ande batallando en dos iglesias, al fin que lo que sabe, uno sabe, ¿no? A qué ofrecemos y por qué ofrecemos. Entonces, pues ya se va a encontrar un colega que diga, ay, ya esa vieja lleva 500 años pidiendo por el mismo, pues ya, quítele los dos ceros y nomás que le quede un 5 y ya, punto y aparte. No nos la Muchas compliquemos. gracias, padre. Muy bien. Muchísimas Leti, gracias. Yo nada más un comentario ahorita que se hablaba de estar en la presencia de Dios, me vino a la mente así como que un ejemplo de palitos y bolitas, ¿no? Es como cuando preguntan, ¿y dónde está fulanito? Ah, está con el doctor. Y puede ser que esté en la sala de espera, que todavía no exactamente lo esté auscultando, pero ¿qué decimos? Está con el doctor. Entonces, así como que se me figuró que esa pudiera ser una analogía, ¿no? Muchos perfecta. seres queridos están con Dios, cada Eso, quien tiene su momento, ¿no? esperemos que ya estén ascultaditos y todo. Pero sí, muy buena comparación, ¿eh? Esa es perfecta, justamente. Gracias, Sí. Padre. Bueno, vamos a hacer la oración para concluir la clase de hoy y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días ya platicamos de cómo vamos a examinar, cómo vamos a evaluarnos, para que entonces tengamos ahí ya la oportunidad de empezar a chambear en todo esto, ¿sale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por todas las cosas que en la vida nos compartes, te damos gracias porque también a lo largo de nuestra vida, en la experiencia cotidiana, nos permites encontrarte a nuestro lado. Ayúdanos, Padre Dios, a aprender, a descubrirte entre nosotros. Ayúdanos a anhelar firmemente algún día estar contigo. Ayúdanos también a reafirmar nuestro compromiso en este mundo con la solidaridad hacia todos. Y que al vivir así, bajo el signo de los últimos tiempos, nuestra vida cotidiana, sepamos ser una iglesia con quienes peregrinamos, una iglesia con quienes se purifican, pero también y sobre todo una iglesia con quienes ya te gozan plenamente. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.